Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es un episodio más de mi reality show lector Keeping Up with the Reading Challenge. Este es el episodio del mes de abril, que fue un mes, no sé, yo lo sentí muy pesado. Fue un mes con mucho trabajo, con mucho estrés, a pesar de que hubo vacaciones. Qué extraño, ¿no? Y sentí que en las vacaciones había leído mucho. Estuve picoteando libros y tal, pero al final del día, pues terminó siendo un mes de poquitas lecturas completas, aunque sí estuve pellizcando libros de aquí y de allí. Pero bueno, para no retardar más este video, empiezo con los libros que terminé. Y bueno, el primero de ellos fue La familia Burrón, tomo 2. Era un libro que había dejado la mitad hace tiempo. A mí me gusta mucho leer a la familia Burrón, la verdad. En el primer tomo siento que se nota que se están explorando los personajes, o como que los chistes todavía son muy situacionales. Y en este segundo tomo me gustó mucho que, bueno, viajaron a París. También hay como situaciones aparentemente muy extremas que yo decía, ¿cómo le va a hacer para sacar adelante esto? Pero sí estaban bien locochonas. Me divertí muchísimo, la verdad, porque, no sé, leí ese libro en mis vacaciones de Semana Santa. Este era uno de los libros que estaba leyendo, pues porque necesitaba un relax, quería algo ligero. No sé, de repente estaba limpiando mis libreros, creo, y me lo encontré y se me antojó y simple y sencillamente lo leí. Tengo todavía en mis libreros el tomo 3 de La familia Burrón. Me lo estoy reservando para algún otro momento de relax. Pero la verdad es que es un libro del que no pudiera decir mucho porque, bueno, si ustedes no lo conocen, es una historieta mexicana que se publicó, bueno, no sé exactamente las fechas, pero duró bastante. De hecho, Porrúa publica una colección de 14 tomos, y creo que de los rasgos más interesantes del estilo de La familia Burrón, bueno, además del trazo, o sea, el trazo en sí, o sea, los dibujos, la manera en que están caracterizados, ya es muy divertido. Todo sucede en una vecindad aparentemente del centro de la Ciudad de México, pero creo que lo más, a mí lo que me gustaba desde niña era la manera tan ingeniosa que tenía el autor, Gabriel Vargas, como de intervenir el vocabulario, el habla de la Ciudad de México. Pues claro que usaba algunas de las frases de la época, pero también otras, pues él las retorcía. Incluso los nombres de los personajes son muy divertidos. Yo tengo recuerdos de niña de haber leído a Mafalda, o sea, muchísimo. Yo leí todos los libros de Mafalda, todos los teníamos y los leímos y los releímos mi hermano y yo. Y también había en casa de mis abuelos un par de tomos de la historieta de La familia Burrón, y yo también me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cuáles eran, pero sí me acuerdo que los leí varias veces y que me divertía bastante los nombres y los personajes. Y además me gusta mucho que el esposo, digamos, es un hombre responsable, un buen padre, que quiere mucho a su mujer, o sea, el señor Regino Burrón, pero eso no es motivo de burla. O sea, es un personaje que se pinta positivamente. O sea, el chiste no es porque sea un hombre amoroso, ¿no? Y también Borola es una mujer, pues así, súper, le gusta llamar la atención. O sea, de hecho, ella textualmente hay veces que lo dice así de, yo soy capaz de cualquier cosa, o sea, de hacer un escándalo, a veces hasta de ponerse en peligro con tal de llamar la atención. Le gusta bailar, es como peleonera, o más bien no le da miedo meterse en broncas si alguien se mete con ella, o sea, se defiende, es muy independiente, es muy ingeniosa. Y Regino le da el espacio, pues, para que sea ella misma y o sea, le da como la libertad de que sea ella misma, pero ella respeta mucho a Regino. Entonces siento yo que es de cierta forma adelantado a su tiempo. Tampoco les voy a decir es un súper feminista el señor Gabriel Vargas, no creo que sea su intención, pero lo que sí me parece es que es de esos muy raros casos del humor mexicano que puede hacer algo divertido sin tener que acudir a los estereotipos de siempre, ¿no? Entonces eso
me encantó, me gustó muchísimo. Pero bueno, el segundo libro con el que me súper clavé este mes fue obviamente La Cámara Sangrienta de Angela Carter, porque iba a ser la lectura conjunta del mes de abril y yo tenía muchas ganas de llegar súper preparada, a pesar de que es un libro que no es difícil, se va también muy rápido, sobre todo porque es muy estimulante para la imaginación, es muy emocionante, está muy cargado es muy sensorial, no es nada simple, o sea, es muy denso el estilo, las descripciones son densas, pero uno, o sea, es muy inmersivo, o sea, uno se mete en ese mundo y se clava con mucha facilidad, al grado que yo estaba combinando la lectura del libro y además es esta edición preciosa ilustrada de Sexto Piso. Tengo que decir que yo no tengo tanta cercanía con Sexto Piso como editorial. Digamos, he tenido mis periodos. Hubo un periodo en el que me interesaba mucho lo que publicaba Nitro Press o lo que publicaba Almadía y compraba varios libros y sí conocía el catálogo y estaba al tanto de las novedades. Y eso nunca me ha pasado con Sexto Piso. Pero este año han tenido la inmensa generosidad de mandarme algunas de sus novedades y sí tengo que decir que a pesar de que a mí no me conquista un libro por la edición, o sea, por la portada o porque tengo un papel increíble, o sea, yo soy feliz comprando paperbacks así de esos de papel que es casi que es casi de servilleta, ¿no? Que es muy delgadito. A mí no me molesta, de hecho me gusta que no pesen, que los pueda traer de aquí para allá. Yo prefiero mucho más una edición así como sencilla y fácil de manejar que una edición pasta dura y todo lo demás, pero tengo que reconocer que este año, o sea, cuando leí Lengua Dormida, por ejemplo, cuando leí Ellas Hablan, era increíble sentir el gramaje del papel, que ahuesado muy bonito, la tipografía muy bonita, y en el caso de Lengua Dormida particularmente me acuerdo que cuando lo abrí, el olor a papel así súper nuevo, súper fresco, el olor a tinta súper nuevo. Los libros tienen distintos olores, ¿no? El olor del libro viejo ya, el papel va cambiando también de aroma y el olor al libro nuevo, a papel así, pues no sé, fresco, todavía crujiente, no sé cómo explicárselos, pero sí fue toda una experiencia. Estos libros que recibí nuevos de Sexto Piso, casi recién desempacados. De la imprenta, no sé, estoy tal vez exagerando, pero bueno, ahora he estado relacionándome por distintas casualidades con varios libros de Sexto Piso y ese es el caso de La Cámara Sangrienta, que es una edición de pasta dura. No son mis favoritas, o sea, es un formato más grande, tampoco es mi favorito, porque a mí me encanta leer casi siempre en la camita o poder echarme un libro en la bolsa y sacarlo en la calle o lo que sea. Entonces estos no son tan cómodos, pero son preciosos. O sea, esa edición con ilustraciones de Alejandra Acosta me parece increíble. O sea, increíble, neta. No sé, es que me parecía incluso como que la experiencia era muy completa. Y lo impresionante, nunca me había pasado esto, pero este mes escuché el audiolibro 3 veces. O sea, el audiolibro dura como 5 horas, no es tan largo. Pues básicamente me tardaba una semana entre manejadas y, o sea, lo pongo a veces en el coche mientras voy o vengo al trabajo y cuando me estoy preparando para salir, o sea, que me estoy maquillando y eso. Lo escuché 3 veces y la verdad es que nunca perdió el lustre, nunca perdió esa maravilla que tienen los textos. Bueno, para quien no lo sepa, que realmente yo creo que sería difícil encontrar a alguien que no haya oído de este libro. Es uno de los libros más famosos de la autora. Bueno, Angela Carter es una autora inglesa, yo pensaba que era norteamericana, tache para mí. Y ella se ocupó muchísimo en su vida como académica de estudiar el cuento de hadas, bueno, la narrativa oral tradicional y también el erotismo y el psicoanálisis y todo esto. Entonces todos estos ingredientes se combinan en este libro en el cual ella hace unas reescrituras con todas las letras de algunos de los cuentos de hadas más famosos que conocemos, pero digamos que ella saca a la superficie el contenido así instintivo, corporal, profundo, psicológico que está en esos cuentos y también pone muy en evidencia las relaciones de poder y
y subvierte algunas de las expectativas de los roles de género. Entonces, es un libro muy interesante, es un libro, como les digo, súper corporal, lleno de sensaciones, de aromas, de texturas, de imágenes hermosas, pero sobre todo es un libro que nos propone un universo ahí medio retorcido, con mucho arrojo literario y con mucha corporalidad y con una representación completamente distinta de las protagonistas femeninas de los cuentos de hadas. Entonces, ya saben que a mí el cuento de hadas y todas estas cosas, temáticamente y como investigadora también me ha llamado la atención. Entonces, fue una lectura que disfruté mucho, que les digo, leí y releí. Sobre todo el primer cuento, bueno, es casi una noveleta, La Cámara Sangrienta. Me impresionaba, y digo, después de la tercera escucha me seguía impresionando el nivel de detalle. Bueno, yo estoy imaginándome que hubo muchas versiones o muchas escrituras, porque está lleno, o sea, podríamos analizar frase por frase o imagen por imagen o referencia por referencia, y está lleno de claves y está lleno de símbolos. Es impresionante. Me encantó lo transgresora, lo irreverente, pero sobre todo la gran escritora que es Angela Carter. De hecho, me quedé pensando que acaba de salir una novela de ella en Sexto Piso que se llama Las noches en el circo o algo así. Y tengo entendido que esa es una de sus novelas más importantes, premiada. Tengo muchas ganas de echarle un ojo, pero no sé si será pronto. La verdad me llamó la atención, así es que si alguno de ustedes ya la leyó, por favor cuénteme qué le pareció, si me la recomiendan, etcétera, etcétera. Estoy ahorita muy clavada. Bueno, no diría que estoy muy clavada con esta autora, pero creo que sí es una autora que yo no había considerado clavarme y ahora sí estoy definitivamente interesada en seguirle la pista. Y bueno, el último libro que terminé este mes, ese sí tengo que decirles, confesarles que con mucho trabajo, a pesar de que es un libro muy flaquito, muy flaquito, según yo lo había traído para mostrárselos y ya no sé ni dónde lo dejé. 2 horas después. Ese es el Congreso de Futurología de Stanislaw Lem. Amigas, bueno, ustedes saben que es muy reciente mi interés por la ciencia ficción. No diría que me estoy acercando a la ciencia ficción como género o que tengo una ruta trazada, pero últimamente he leído libros que están clasificados como ciencia ficción y que me han gustado mucho. Por ejemplo, Parentesco de Octavia Butler o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una disculpa, perdonen, pero ya saben que estoy medio frita, se me olvidan las cosas. Pero bueno, he leído esos libros, no esperaba que me gustaran tanto y ha resultado que sí, que me han interesado mucho. Entonces eso me ha llevado a explorar dentro de mi propia colección los pendientes que yo tenía de este género, y uno de ellos, era un gran pendiente en la historia de mi vida. De hecho, lo puse en mi lista de los 40, antes de los 40, si ustedes se acuerdan. Y lo puse porque, bueno, alguien, cuando hice esa lista me recomendaron, no me acuerdo qué libro me recomendaron, si era de este autor o era algo así parecido, pero yo elegí el Congreso de Futurología de Stanislaw Lem, y lo incluí en esa lista porque este libro está conmigo desde los lejanos años 2000, incluso esta edición, no me acuerdo cómo la conseguí, pero esta edición es de 1988, o sea, yo creo que no lo compré nuevo, no estoy segura. El autor es polaco y, bueno, el traductor de esta edición en particular es Melitón Bustamante, que tengo que decir que hubo un momento del libro en el cual yo pensaba, con todo mi respeto en el traductor, por los juegos del lenguaje, por los neologismos que inventa el autor, Stanislaw Lem, y que no son el típico neologismo que proviene del latín, que proviene del griego, que tiene una equivalencia directa, sino son como derivaciones, me imagino que del polaco o dentro del polaco, que no tienen una relación directa. Entonces, mis respetos para el traductor, para seguir el juego o para comunicar ese juego en el español, o sea, en una lengua diferente de la original. Entonces, la verdad, neta que, pues sí, sobre todo hay traductores muy especializados porque, pues, el polaco no es una lengua tan común, digamos.
si yo quisiera saltarme el proceso de traducción en un libro escrito originalmente en inglés, podría hacerlo, pues porque el inglés es una lengua que nos queda más cerca a todos culturalmente, o sea, estamos rodeados por ese idioma, pero en cambio el polaco, imposible, o sea, yo no sé ni siquiera cómo suena el polaco, la verdad, o sea, he visto tal vez algunas películas, pero ya, ¿no? O sea, no mucho más. Entonces, siento que deberíamos, sobre todo en estos casos de lenguas que nos quedan tan distantes, ay, Dios mío, no sé si escuchan a mi vecina gritar, pero bueno, en estas lenguas creo que no es que tenga más méritos, o sea, traducir pues siempre es un proceso complicado y generoso y a veces muy invisibilizado, pero yo por lo menos soy súper, o sea, tengo mucho más conciencia de la traducción en estos casos de estas lenguas que yo no tendría otra manera de llegar. Pero bueno, la cuestión con este libro fue que a pesar de que es un libro muy, muy, muy breve, de 143 páginas, tuve muchas dificultades con él. Lo estuve leyendo casi todo el mes, me costaba trabajo y les voy a decir por qué. El Congreso de Futurología en realidad empieza siendo una especie de parodia de la distancia que existe entre los científicos, sus discusiones y su mundo y sus aportaciones y la realidad concreta, ¿no? Y cómo a veces estos científicos están como en la Torre de Marfil, en este caso representada por un Hotel Hilton, están como que en sus discusiones y en sus rollos, ocupados de hacer turismo académico y mientras tanto afuera en la realidad pues hay gente que está muy enojada. En este caso eso se manifiesta como protestas y como atentados. Pero de pronto, bueno, al principio, las primeras, yo creo que 30 páginas del libro, las primeras 30 de la edición esta que tengo de 143, son excesivamente satíricas, son, o sea, un nivel de sarcasmo y de burla muy intenso, muy bien logrado, pero lo que me pasaba era que en mi mente yo pensaba, esto está muy bien, o sea, qué divertido, qué irónico, qué agudo, pero tal vez mi estado de ánimo o el nivel de cansancio que yo tenía no me daba como para disfrutarlo, o sea, no era el tipo de humor adecuado para mi estado de ánimo, digamos. Pero de todas formas yo reconocía que el libro era interesante y que estaba muy bien. Ahora, este libro yo lo tengo porque cuando estaba en la universidad tuve un profesor, el doctor Guillermo González, que nos lo recomendó o lo mencionó o algo así y nos contó justo esta premisa de que está un grupo de científicos en un congreso de futurología y uno de ellos se da cuenta de que el agua del grifo tiene una sustancia que lo hace, o sea, que le anula todas las emociones negativas y lo llena de amor al prójimo y tal. Entonces eso lo lleva a descubrir que hay una especie de, no sé si diría conspiración, pero sí una especie como de subterfugio gubernamental mediante el cual el Estado le está suministrando estas drogas, o sea, como de control a la población y las está poniendo, bueno, la pone en el agua del grifo, la pone también como que en gases que ya están flotando en la atmósfera para controlar a estos pues que están descontentos. Ahí empieza todo, está en el Congreso, se da cuenta de esto y de repente revienta la protesta que estaba latente en las calles y este cuate se ve en la necesidad, no me acuerdo del nombre, el científico se apellida Tichy, y John Tichy creo que se llama. Y bueno, en medio de las revueltas y todo esto, él se tiene que esconder, lo lesionan. Bueno, después de que estallan las revueltas y que tiene que huir, bueno, que todos tienen que huir, hay una parte que se vuelve muy confusa, a mí me pareció muy confusa, que cuando yo intenté leer este libro a mis 20 y pocos, yo me acuerdo que de plano no pude con la dificultad, no sé si con la dificultad, pero en ese momento no tenía suficiente experiencia como lectora como para atravesar eso con paciencia. Y entonces en cuanto se puso nebulosa la cosa, me rendí. Les confieso que este es uno de los libros que he tenido durante mucho tiempo, porque aunque sí me daba cuenta de que era un buen libro y que era interesante, pues en su momento me rendí. Y entonces por eso lo puse en mi lista de 40 antes de los 40, porque dije, no puede ser que ya lleve yo 20 años arrastrando este libro y no lo termine.
Entonces, pues recordaba esa primera parte y esto de la huida y esta parte tan confusa en la que parece que a este hombre parece que, bueno, muere, pero no muere porque su cerebro lo trasplantan a otro cuerpo y lo congelan y luego lo despiertan en el año 2039. Y cuando lo despiertan, bueno, que eso ya sucede como a la mitad del libro, cuando lo despiertan, la sociedad ya está completamente diferente. De hecho, ya es como indecente tener emociones espontáneas, naturales, físicas, porque ya todo mundo, o sea, ya socialmente, estatalmente, o sea, lo normal, o sea, se ha normalizado el consumo de sustancias para el control de las emociones. Entonces, o sea, la gente en general siempre está tomando estas sustancias del felicitol, a los nombres es lo que les digo que está cañoncísimo, pues para querer a todo el mundo, para estar contento, para estar siempre de buenas, para tener buena disposición. Reconozco muchísimo en este autor que en algunas cosas no es como que siempre se dice de autores como George Orwell o no sé, otros que dicen se adelantaron al tiempo, bueno, como Verne, por ejemplo, ¿no? Se adelantó a las grandes invenciones científicas o al futuro, o sea, como que vieron el futuro. No diría que en este libro hay una visión del futuro tan exacta, pero en cierto sentido sí, yo decía, wow, o sea, sí estamos ahí en este sentido de la dictadura de la felicidad, ¿no? O sea, como que todos tenemos obligación de ser felices y cuando manifiestas una emoción que no es la alegría, todo el mundo te malmira y te dice que vibres alto, etcétera, etcétera. En ese sentido me parecía que sí había sido visionario este autor, pero bueno, también lo que dice es que pues como el mal, o sea, todo el mundo quiere hacer el mal, aunque no lo diga, pues también es necesario que de manera clandestina haya quien te venda las pastillitas del mal, ¿no? Para que lo sientas, pero controladamente. Toda esa parte es la que se vuelve muy complicada, pero digamos, después de esa segunda mitad del libro, la reflexión que nos propone esta historia se vuelve mucho más filosófica, que es justo acerca de la libertad, del libre albedrío, del control, cuál es el límite del control, lo correcto, lo incorrecto, etcétera, 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 la libertad, la vida interior. Y la verdad es que es un libro muy peculiar porque a pesar de que hay mucha sátira, mucho sentido del humor, todo el tiempo en el fondo hay un pesimismo, hay una mirada muy oscura, muy cínica del autor. Obviamente no les voy a revelar el final, creo que sí es importante. Este es uno de esos libros en los cuales es importante llegar a esa parte y justo empieza como muy burlonamente y uno pues sí, en cierto sentido se divierte, o sea, uno se da cuenta de que se está burlando de ciertas cosas, pero también hay momentos muy crudos y que en esa crudeza son muy conmovedores. Sobre todo hay una escena, la gran revelación del libro es una escena así súper cruda y que a mí por lo menos sí me puso a pensar, o sea, a hacer conexiones entre esta realidad que se está describiendo y nuestra realidad. No necesariamente por las sustancias, pero sí estamos consumiendo otras sustancias que nos están distorsionando la percepción. Entonces, bueno, una lectura muy interesante, aunque tengo que confesarles que esta vez sí lo terminé, no como a mis 20 y pocos que lo abandoné, me rendí. Pero también me di cuenta de que hubo cosas, o sea, hay reflexiones para las cuales todavía me falta madurez, así es que no dudo que lo tenga que volver a leer. Se va a quedar en mi colección sin duda. Es uno de esos libros que me alegra, o sea, no voy a decir fue mi favorito, va a ir al top, o sea, no, pero me alegra haberlo conocido, me alegra haberlo experimentado y me alegra la manera en la que me confrontó con mis propias limitaciones como lectora, mis propias expectativas. Me propuso una reflexión que yo no son los temas ni la manera de escribir a la que habitualmente voy. Y esa reflexión y ese diálogo me pareció muy rico y me trajo cosas valiosas, aunque no todo haya sido como disfrute. Entonces creo que estas experiencias de lectura también son necesarias y creo que fue muy, muy, muy valioso haber leído y haber terminado el Congreso de Futurología. Sin duda lo voy a releer. Y si a ustedes les gusta la ciencia ficción filosófica, o sea, que realmente tenga algo así denso. Bueno, de hecho, Stanislaw Lem,
quienes sepan de ciencia ficción saben que es el autor de Solaris, que es una de esas como magnas obras de la ciencia ficción, pero que también todo el mundo declara que es súper complicada, o sea que sí te demanda mucho como lector. Pues la verdad es que si ustedes quieren conocer a este autor y no les da miedo, no les da miedo un poco de reto, un poco de desafío, sí se los recomiendo. La verdad no sé si se comercialice todavía en Alianza Editorial, probablemente sí, pero pues nada, o sea, esa sí fue como la revelación del mes. Y pues hasta aquí llegaban mis lecturas. La verdad me quedé a la mitad de Fruto, de Daniel Arrea. O sea, lo empecé cuando lo empecé avancé muy rápido, pero me quedé a la mitad, me atoré. Seguramente lo estaremos comentando en el próximo mes. También empecé La cabeza de mi padre, de Almadela Murillo, pero también estaba distraída con muchas cosas, con muchas actividades y no lo terminé. Seguramente también lo comentaremos. Y ahora estoy un poco angustiada porque llegué a la página 100 de mi diario de lectura, o sea, ya lo terminé, pero tiene muchos huecos, no solo porque a veces termino los libros y grabo video, pero no lleno mi cuadernito, sino también porque hay libros que empecé y dejé. Entonces ya tengo mi nuevo diario de lectura, pero no quiero abrirlo, o sea, no quiero empezarlo hasta no terminar este diario anterior, y eso significa terminar de leer los libros que dejé a la mitad, o sea, que registré ahí, que puse el título, pero que dejé a la mitad. Entonces voy a dejar de avanzar, o sea, de empezar libros nuevos hasta terminar todos estos que están en ese diario de lectura y que dejé a medias. Es complicado, ya estoy grabando un blog de ese reto de terminar mi diario de lecturas. Pero bueno, mientras tanto, hasta aquí lo dejaré, porque ya se me están escurriendo los mocos, no sé por qué, no sé si se vea. Pero bueno, muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nana de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.